Leonardo Del Vecchio murió en 2022 a los 87 años de edad. Probablemente el nombre no le resulte inmediatamente familiar, pero seguramente sí conoce alguna de las empresas que él construyó. Del Vecchio fue el fundador de Luxottica, la compañía italiana que está detrás de marcas icónicas como lo es Ray-Ban y Oakley, que posteriormente se fusionó con la empresa de capital francés Essilor para crear Essilor Luxottica. Pero Del Vecchio no solamente construyó una empresa, construyó un imperio familiar. A través de Delfín, el holding de su familia, acumuló participaciones importantes en algunas de las compañías más relevantes de Italia. Y hoy ese grupo administra alrededor de 55.000 millones de euros en activos. Y Del Vecchio hizo algo que en teoría cualquier fundador responsable debería hacer. Pasó años diseñando una estructura de gobierno corporativo para proteger su patrimonio cuando él ya no estuviera, es decir, que sus herederos no se estuvieran matando. El problema es que esa misma estructura hoy está paralizando a la empresa. Después de su muerte, la propiedad del holding familiar Delfín quedó dividida en 8 partes iguales entre sus 6 hijos por un lado, su viuda y el hijo de ella de un matrimonio anterior por el otro. Desde entonces han discutido por lo que usted se quiera imaginar, por dividendos, por compensaciones, por venta de participaciones, pero sobre todo por quién debería de tener realmente el control, quién debería de ser el CEO y tomar las decisiones. Y algunas de estas diferencias ya terminaron incluso en tribunales. Pero hay un detalle todavía más interesante. Del Vecchio nunca preparó a ninguno de sus hijos para sucederlo. Y ahí aparece uno de los grandes problemas de las empresas familiares. Resolver qué ocurrirá, sí, con la propiedad no necesariamente resuelve quién ejercerá el liderazgo, hará que la empresa continúe. Podemos repartir acciones, crear fideicomisos, establecer reglas e incluso diseñar sofisticados órganos de gobierno. Todo eso es importante definitivamente, pero alguien todavía tendría que tomar las decisiones, construir consensos, definir la estrategia y tener la legitimidad suficiente para conducir la empresa cuando el fundador ya no esté. De hecho, le cuento que una empresa de Deloitte encontró que 85% de los empresarios familiares considera que la sucesión es crítica para el éxito de largo plazo de sus organizaciones. Sin embargo, solamente 57% tiene un plan establecido y apenas un 23% lo está implementando activamente. Quizá porque muchas organizaciones, aquí puede estar el problema, empiezan haciéndose la pregunta equivocada. No es quién debe de sustituir al director general, cuando primero lo que deberían de estarse preguntando es qué empresa necesitamos ser después de que el fundador fallezca o se vaya. Porque sustituir a un ejecutivo no es lo mismo que sustituir a quien fundó la empresa, alguien que durante décadas concentró la visión, las relaciones, la cultura y buena parte de una organización. En esos casos, no estamos hablando simplemente de una transición o cambio de CEO o director. Estamos frente a un real cambio de era. Y precisamente de esto estaré hablando próximamente en el Foro Nacional de Asociaciones de Recursos Humanos de México, organizado por ERIAC, en una conferencia titulada ¿Por qué fracasan las sucesiones de CEO, sea familiar o no la empresa? Porque, a ver, probablemente la verdadera prueba del legado de un fundador, y lo estamos viendo aquí con Del Vecchio, no sea qué tan indispensable fue mientras estuvo al frente, sino qué también puede funcionar la empresa cuando él ya no está. Es decir, no solamente es el andamiaje legal, sino también dejar el andamiaje operativo. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia.
Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 11 de agosto y este es nuestro episodio número 137. Y aunque usted ya lo sabe, recuerde que ahora puede encontrar People Trends en audio y en video. Yo soy Rogelio Segovia, gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. En México, la principal historia empresarial de esta semana está en la empresa Sucarne, que son el mayor exportador mexicano de carne. Y le cuento que de acuerdo con Reuters, los propietarios de esta compañía están en análisis, están explorando una posible venta que podría valorar a esta empresa en más de $2,000 millones. Sucarne estaría trabajando con Rabobank y con BBVA para analizar la operación. Y aunque hasta ahora no existe ninguna garantía de que la venta finalmente se vaya a llevar a cabo, de que finalmente se concrete. Y le cuento que esta empresa fue fundada en Sinaloa y actualmente participa en prácticamente toda la cadena de producción, desde la alimentación del ganado hasta el procesamiento y distribución de carne. Además, representa cerca del 75% de las exportaciones mexicanas del sector. Y esta noticia resulta interesante porque ocurre en un momento particularmente favorable para algunas empresas mexicanas de esta industria. Y esto tiene que ver por las restricciones que Estados Unidos impuso a la importación de ganado mexicano por el problema que usted ya conoce del gusano barrenador. Y esto redujo la oferta de ganado en aquel país, Estados Unidos, y contribuyó a elevar los precios de la carne. Al mismo tiempo, en México aceleraron inversiones en engorda y procesamiento. Es decir, una crisis comercial también terminó modificando la estructura de la industria. Por ahora, estamos solamente frente a la exploración de una posible venta. No hay nada en concreto, pero si finalmente ocurre, estaríamos hablando de una de las operaciones empresariales más importantes del sector alimentario mexicano en los últimos años. Y en Estados Unidos, regreso a una historia que hemos venido siguiendo durante los últimos meses. Me refiero a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount. La operación, como usted ya sabe y ya lo hemos conversado aquí, enfrenta actualmente demandas de California y otros 11 estados, pero también del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que buscan impedir que esta mega fusión se concrete, argumentando que la nueva compañía resultante tendría demasiado poder dentro de la industria. Pero la semana pasada ocurrió algo poco habitual en este tipo de procesos. David Ellison, director general y propietario de Paramount Skydance, publicó una carta en el periódico The New York Times defendiendo personalmente la operación. Sí, así como lo escucha. Hasta ahora había permanecido prácticamente en silencio y a la sombra mientras avanzaban las demandas. Su argumento del dueño de esta compañía, el argumento principal es que quienes se oponen a la fusión están observando un Hollywood que ya no existen, están viviendo de la memoria. Según Ellison, Paramount y Warner juntas representarían menos del 20% del tiempo que los estadounidenses dedican a ver televisión. Si además, dice el CEO, incluimos a YouTube, esa participación caería aproximadamente a tan solo el 13%. Y en las salas de cines, ambas compañías representan en promedio, según los datos de este artículo, alrededor de 22% de la taquilla durante los últimos 2 años. Es decir,
aproximadamente una quinta parte del mercado. Su argumento es que el verdadero competidor de esta fusión resultante Paramount Warner ya no son solamente Disney, Universal, todos los demás estudios tradicionales, sino compañías como Netflix, Amazon, Apple e incluso YouTube. Pero hay otra parte de la carta que me parece todavía más interesante y donde podría estar mucha parte del problema. Warner es propietaria de CNN y Paramount de CBS News. Por eso, alrededor de la operación, también existe una discusión sobre cuánto poder tendría Ellison sobre dos de las organizaciones informativas más importantes de Estados Unidos. Por su lado, él asegura que no pretende utilizar ese poder para imponer sus posiciones políticas y promete mantener la independencia editorial de ambas redacciones. Incluso reconoce que actualmente apenas 28% de los estadounidenses confía en las noticias y sostiene que recuperar esta confianza requerirá periodismo basado en hechos. Naturalmente, estamos leyendo la defensa de alguien que quiere que la operación sea aprobada porque terminaría siendo el dueño de esta mega compañía. Y es difícil olvidar que cada palabra está siendo pronunciada mientras existen demandas intentando detenerla. Pero a final de cuentas, estamos frente a una concentración excesiva de poder o frente a una industria tradicional que necesita ganar tamaño para competir contra gigantes tecnológicos todavía más grandes. Todo apunta a que esta noticia, esta historia nos seguirá dando de qué hablar. Economía. En México tenemos una actualización importante sobre un tema que comentamos la semana pasada y me estoy refiriendo a la inflación. Le cuento que el INEGI informó que la inflación anual de México se ubicó en 3.12% durante el pasado mes de julio. Este es un dato claramente positivo y bastante cercano al objetivo del 3% del Banco de México. Pero nuevamente hay que revisar los detalles. La inflación subyacente, que es aquella que elimina algunos de los precios más volátiles y que permite observar mejor las presiones de fondo, se mantuvo en 3.95%. Y apenas un día antes de conocerse estos datos, el Banco Central, el Banco de México, decidió mantener su tasa de interés sin cambios en 6.5%. La decisión fue unánime. Más importante, todavía fue la señal que está mandando hacia adelante el Banco Central, ya que Banco de México considera que será apropiado mantener por ahora la tasa en su nivel actual y retrasó, ojo con esto, hasta el cuarto trimestre de 2027 su estimación para que la inflación finalmente converja al objetivo de 3%. La inflación general luce cada vez mejor y está muy cerca del objetivo, pero la inflación subyacente continúa siendo más persistente y el Banco de México todavía encuentra suficientes riesgos como para no comenzar nuevamente a reducir las tasas. En otras palabras, el dato de la inflación sí definitivamente es bueno, pero todavía no suficientemente bueno como para declarar terminado el problema. Y en Estados Unidos esta semana conocimos dos datos que vale la pena observar juntos. Empiezo por el dato del empleo. Durante julio, la economía de aquel país, la economía estadounidense, perdió 23,000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo se ubicó, sin embargo, en 4.1%. Además, las cifras de mayo y junio fueron revisadas y mostraron en conjunto 103,000 empleos menos de los que originalmente se habían reportado. Es decir, por un lado sí se están perdiendo empleos definitivamente, pero por el otro lado la tasa de desempleo no está creciendo. ¿Qué significa todo esto? Que no estamos hablando de un desplome del mercado laboral, ni mucho menos, pero sí de una aparente desaceleración que cada vez resulta más difícil ignorar. Y aquí aparece el segundo dato.
Un día antes, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos había informado que la productividad laboral aumentó 1.4% a tasa anualizada durante el segundo trimestre. La producción aumentó 1.7%, mientras que las horas trabajadas crecieron apenas el 0.3%. ¿Qué significa todo esto? Que las empresas consiguieron aumentar su producción utilizando relativamente pocas horas adicionales de trabajo. Es decir, se disminuye el empleo, se disminuye poco las horas adicionales, pero crece significativamente la productividad en Estados Unidos. Efecto de la inteligencia artificial. Hay que tener cuidado con la interpretación. Estos datos no demuestran que la inteligencia artificial o la automatización estén provocando la debilidad del empleo. La productividad sí está aumentando mientras el mercado laboral pierde velocidad y la proporción del producto que termina remunerando al trabajo se encuentra en un mínimo histórico. Algo que vale la pena seguir conversando y seguir de manera muy puntual para entender si es o no un efecto de la inteligencia artificial. Talento. Isca González nos lleva al inicio de la carrera profesional para preguntarnos qué están buscando hoy las empresas en el talento junior y cuáles son las habilidades que empiezan a marcar la diferencia al momento de contratar. Menos AI slop and more fun, dicen 4 miembros de McKinsey. Amigos, si ustedes ubican a las consultoras más importantes de negocios a nivel internacional, pues McKinsey es una de ellas. Y normalmente estas consultorías son muy famosas porque suelen exigir demasiado a la gente para alcanzar puestos de partner, para tener clientes importantísimos, pero estamos llegando a un punto en el que tienen que reclutar nueva gente para que entre y suba en esa escalera organizacional. Entonces, Business Insider entrevistó a 4 de estos líderes, digamos, al interior de McKinsey y les preguntaron qué es lo que les gustaría ver en los nuevos talentos para entrar a la consultoría. Entonces, obviamente en este momento en el que la inteligencia artificial, ya lo sabemos, lo hemos platicado muchas veces aquí, está en todo. Ellos dicen, y voy a destacar 3 puntos que me parecieron súper importantes. El primero definitivamente está enfocado a la inteligencia artificial. Ellos dicen que hay gente o han visto perfiles junior que o utilizan la inteligencia artificial para todo y sin criterio y entonces crean este AI slop, o sea, como mensajes y contenido que se ve bonito pero no tiene profundidad, y en una consultoría evidentemente necesitas análisis, necesitas estrategia. Y la otra es que dicen, también han visto perfiles junior que para nada usan la inteligencia artificial. Entonces es lo primero, que si tú estás buscando posicionarte como un perfil junior para comenzar una carrera en una empresa, tengas esa capacidad de utilizar a la inteligencia artificial como herramienta. Uno de los consultores decía, me ha sorprendido ver lo que algunos perfiles senior crean. Es decir, realmente una automatización, una mejora, una herramienta, un agente de inteligencia artificial que venga a resolver un problema. Entonces, esa es la primera. La segunda es algo que me parece súper interesante. Las nuevas generaciones realmente no están o muestran no estar muy interesadas en tener que ir a las reuniones después de trabajar, a la happy hour o al evento con los clientes. Ellos prefieren, dicen, irse a descansar o hacer ejercicio fuera del trabajo, se acabó, vámonos. Y uno de los consultores decía, en este tipo de trabajo tienes que crear relaciones y la forma más fácil de hacerlo es interactuar con la gente. Decía también, no se trata de que vayas a todo ni que te pongas a hacer fiestas hasta las 3 de la mañana, pero sí que los espacios donde puedas interactuar en persona con los clientes y con los colegas, le saques el mayor provecho. Entonces, rescatemos este punto como que tienes que hacer un networking valioso. No desvivirte por estar en todas y cada una de las fiestas y eventos de los clientes o eventos de una industria, pero sí que, ojo, ahí también puedes aprovechar LinkedIn, que hagas networking, aunque ellos dicen mucho más presencial. Ahora, el último es el que me parece tan interesante porque creo que sí está, al menos quiere cambiar la mentalidad y algo que hemos visto muchísimo en este tipo de consultorías, que la gente cae en burnout rapidísimo y que la gente suele ponerse metas a veces casi inalcanzables que impactan incluso en su salud.
Entonces, uno también de los consultores decía, si tú llegas a la empresa o una consultoría como esta y quieres llegar a ser partner mañana, esa presión adicional puede incluso perjudicarte. Y él hablaba de su experiencia. En mi caso, yo lo que he hecho durante todos estos años es ponerme objetivos muy claros, alcanzarlos, como dicen, enjoy the journey, disfrutar lo que estoy haciendo, y es precisamente el mostrar los resultados lo que eventualmente me llevó a crecer. Así es que rescatemos este punto como objetivos claros, puedes tenerlos a corto, mediano y largo plazo, pero creo que sobre todo para las nuevas generaciones, y también es algo que podemos aprender todos los demás, a veces nos exigimos mucho, a veces queremos llegar al límite desde el primer momento y es paso a paso. Siempre traigo a colación la frase de Steve Jobs, a veces tienes que conectar los puntos, no se trata de que llegues ya mañana, sino que una actividad, una función, un cambio incluso en tu carrera te puede llevar realmente a donde quieres estar. Así es que hoy la reflexión, amigos, yo creo que aplica tanto para las nuevas generaciones, pero también para todos los que estamos hoy inmersos en el mundo laboral, en la economía y disfrutando también de nuestro trabajo, cómo estamos adoptando la inteligencia artificial, cómo estamos interactuando con colegas o con gente que está ahí y podríamos conocer para sacar un mayor provecho de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, también para aprender cosas nuevas y sobre todo, qué nos estamos planteando en nuestra carrera profesional para alcanzarlo. Me va a encantar saber qué es lo que opinan ustedes. Cultura. El día de hoy, Ginny Dorado nos plantea un dilema interesante para las organizaciones. ¿Qué sucede cuando tenemos una persona con un alto desempeño, es decir, un desempeño sobresaliente, pero con muy poco enganche o compromiso con la empresa? Un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, haciendo cable a tierra con el negocio. Quiero compartir una situación que me pasó la semana pasada cuando me asignaron un coachee y en una mesa de talento, donde me topé tenemos un colaborador con excelente desempeño, entrega resultados, tiene capacidades valiosas, genera valor, pero todos sabemos algo. Si mañana encuentra una mejor oportunidad profesional, probablemente se va a ir. Entonces, ¿qué hacemos con ese talento? Nuestra reacción típica es, ¿cómo lo retenemos? Pero cada vez me hago la siguiente pregunta, ¿estamos haciendo lo correcto? El State of the Global Workplace 2026 de Gallup señala que en México solamente el 29% de los colaboradores está comprometido con su trabajo. Entonces, si nuestra estrategia de talento supone que todos nuestros buenos colaboradores quieren construir una relación de largo plazo con la empresa, probablemente estamos trabajando sobre una realidad que tristemente ya cambió. Y quiero ser muy clara, no estoy diciendo que dejemos de trabajar en retención, estoy diciendo que necesitamos evolucionar, pasar de una estrategia obsesionada con retener personas a una estrategia enfocada en generar valor mutuo mientras ese talento esté con nosotros. Estoy convencida que hay que aprovechar el talento mientras esté en la organización, porque una persona puede tener un extraordinario desempeño sin querer quedarse 10 años en nuestra empresa y eso no la convierta en un mal colaborador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar su talento, darle proyectos importantes, exponerlo a experiencias críticas, desarrollarlo, escucharlo, darle retroalimentación, retarlo y procurar que deje capacidades instaladas en la organización, pero al mismo tiempo construir cartas de reemplazo y sucesores. Porque una buena gestión del talento no consiste en depender de que alguien nunca se nos vaya, consiste en estar preparados cuando decida hacerlo. No todo es promoción. También tenemos que revisar nuestras estrategias o nuestras herramientas tradicionales de retención. Todavía escucho, para que no se vaya, dale una promoción, dale más responsabilidad, hazlo gerente, típico. Pero, ¿y si eso no es lo que quiere? Podemos terminar inventando puestos, inflando estructuras o dando responsabilidades para lo que la persona todavía no está preparada. Y ahí sucede algo que para mi punto de vista es muy peligroso, porque querer retener terminamos atentando contra la meritocracia y la equidad en una compañía. No todo talento necesita una promoción. Algunos necesitan aprendizaje, flexibilidad o un proyecto retador,
o mayor exposición, y otros simplemente lo que quieren es hacer muy bien su trabajo y tener mayor libertad fuera de él, flexibilidad. Por eso necesitamos conocer mucho mejor a nuestro talento. Ese es nuestro rol como líderes. Cambiar la conversación. Tenemos que dejar de preguntarnos ¿qué tengo que darle para que no se vaya este colaborador? Y empezarnos a preguntar ¿qué necesita para seguir creciendo y generar valor mientras construimos este proceso en este momento? Aquí capital humano juega un rol súper importante, porque cuando realmente somos estrategas de desarrollo, dejamos de pensar únicamente en cursos y empezamos a construir experiencias diferenciadas para cada segmento de talento. Precisamente es parte de lo que trabajamos en nuestro taller, como ya sabes, de 24 herramientas de capacitación y desarrollo, que inicia este 20 de agosto. Buscamos habilitar a los responsables de capital humano para pasar de administrar capacitación a construir verdaderas estrategias de desarrollo. Porque si sabemos desarrollar estratégicamente a nuestra gente, pues también vamos a poder construir mejores estrategias de retención. Y sobre todo, aprovechar mucho mejor el talento durante el tiempo que esté con nosotros. Y con esto te dejo 3 preguntas para cerrar como siempre. ¿Realmente conoces qué hace que tu talento quiera permanecer en tu organización? ¿Estás ofreciendo desarrollo de acuerdo con lo que cada persona necesita o con lo que tú crees que requiere? Y la más importante, ¿tu estrategia de talento busca retener personas a cualquier costo o maximizar el valor mutuo durante el tiempo que decidan pues caminar en este punto profesional? Recuerda que la nueva gestión de talento no consiste en lograr que nadie se nos vaya, eso va a ser imposible. Consiste en construir una organización donde mientras estemos trabajando juntos sea el mejor lugar para trabajar. Nos vemos, hasta la próxima. Que no se nos escape. Yeshua Gómez nos trae un indicador bastante peculiar, el Waffle House Index, una referencia que se utiliza en Estados Unidos para medir la gravedad de una emergencia. Esta semana estuve con mi familia de viaje y estuvimos unos días en Texas, y aprovechando el viaje me encontré con una historia que me pareció súper extraordinaria. En Estados Unidos existe algo conocido como el Waffle House Index, no sé si han tenido oportunidad de escucharlo. Y sí, estamos hablando literalmente de medir qué tan grave fue un desastre natural dependiendo de si un restaurante de waffles está abierto o está cerrado. Déjenme les platico la historia. Waffle House tiene cientos de restaurantes, muchos de ellos en el sur de Estados Unidos, que es una región acostumbrada a huracanes, tornados y tormentas severas. Pero la cadena desarrolló tal capacidad para mantenerse operando durante estas contingencias que con el tiempo comenzó a ocurrir algo curioso. Si un Waffle House cerraba, probablemente las cosas estaban realmente mal. El concepto se popularizó dentro de la FEMA, que es la agencia estadounidense encargada de atender emergencias, y terminó siendo conocido como, lo que les platico, el Waffle House Index. Y es un nivel de semáforos de riesgo. Cuando el semáforo es verde, es cuando el restaurante está abierto y sirve su menú completo. Cuando el semáforo es amarillo, está abierto, pero opera con un menú limitado. Puede haber problemas de electricidad, agua, personal o suministro. Y cuando el semáforo está en rojo es cuando el restaurante está totalmente cerrado. Y rojo significa esto estuvo fuerte. Lo interesante es que no se trata solamente de que alguien en Waffle House haya decidido que sus empleados tienen que presentarse a trabajar aunque caiga un huracán, sino todo lo contrario. Fíjense, la empresa desarrolló toda una infraestructura alrededor de las contingencias. Hay protocolos, equipos de respuesta, generadores, logística especial de alimentos y hasta menús diseñados específicamente para operar cuando algunos servicios dejan de funcionar. Incluso movilizan personal desde otras ciudades para que los trabajadores de las zonas afectadas puedan ocuparse de sus propias familias. Y quizá esa es la parte que más me gustó de la historia. Normalmente medimos el impacto de una empresa hablando de empleos generados, ventas, utilidades o participación de mercado, pero en algunas organizaciones llegan a integrarse de tal manera a las comunidades donde operan que terminan cumpliendo funciones que nadie diseñó originalmente para ellas. Por ejemplo, una farmacia abierta después de un huracán, un supermercado que logra reabastecerse, una gasolinera que vuelve a funcionar, o finalmente un restaurante que consigue servir desayuno. Son pequeñas señales de que una ciudad empieza a ponerse nuevamente en pie. Y por eso me parece fascinante que en algún lugar de Estados Unidos, después de un huracán, alguien pueda echar
voltear a ver un restaurante de waffles y obtener información sobre cómo está funcionando toda una comunidad. Eso también habla de las empresas, pero sobre todo habla de las personas que las hacen funcionar. Y eso para mí fue la reflexión de esta semana. Y pues me quedo con una nueva regla para mis viajes cuando vamos a Estados Unidos. Si algún día veo cerrado un Waffle House, probablemente no sea un buen día para andar de turista. Nos escuchamos la próxima semana acá en el People Trends. Y así cerramos el episodio número 137 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 11 de agosto. Recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en su plataforma favorita, incluyendo desde luego YouTube, y activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Soy Rogelio Segovia y me puede encontrar en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal. Gracias por acompañarnos.